Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una pequeña reflexión sobre ciencias políticas. Básicamente voy a exponer un poco los distintos tipos de sistemas políticos que existen en las democracias liberales. Bueno, vamos a entrar en materia. Básicamente podemos decir que actualmente en las democracias liberales existen cuatro tipos de sistemas políticos: el sistema presidencial, el sistema parlamentario, el sistema semipresidencial y el sistema directorial. Algunos autores hablan de un quinto sistema que suele llamarse como sistema semiparlamentario. Para entender las diferencias de cada uno de estos sistemas políticos, bueno, básicamente hay que entender cómo se configuran los poderes públicos. Podemos decir en líneas generales que las democracias modernas se basan en la teoría de la división de poderes de Montesquieu, un escritor francés de la época de la filosofía de la Ilustración. El primer país que trató de implementar la teoría de Montesquieu de división de poderes fueron los Estados Unidos, cuando se conformaron como una república. Podemos decir entonces que el primer sistema político relativamente moderno, por lo menos basado en la teoría de división de poderes, serían los Estados Unidos de Norteamérica y el régimen presidencial, que nace pues en este país. Los sistemas presidenciales son los sistemas políticos que más tratan de reproducir la división de poderes en un sentido estricto del término. Tenemos básicamente un poder ejecutivo representado por el presidente del país y por los gobernadores y alcaldes de municipios. Tenemos un sistema legislativo conformado por congresos, asambleas municipales, consejos municipales, o el nombre que se le dé a este tipo de organismos políticos legislativos en cada país. Y por último tenemos unos tribunales independientes que operan a distintos niveles, a un nivel municipal, a un nivel ya más bien estatal o provincial, y ya jueces generales a nivel federal o nacional. El sistema presidencial se caracteriza porque cada cargo político es elegido de forma relativamente independiente, en cronogramas electorales distintos. Por lo menos esto es así para el caso de la elección presidencial y para la elección del poder legislativo, congresos, diputados, senadores, representantes o el nombre que se le dé al poder legislativo en cada país. El sistema parlamentario, al menos como lo entendemos nosotros, nace en Inglaterra a partir de los viejos parlamentos medievales. Básicamente estos parlamentos eran reuniones de los distintos estamentos sociales que el rey reunía cuando necesitaba pues reunir dinero para sus proyectos políticos o militares. Lo que pasa es que estos parlamentos medievales en el mundo moderno van adquiriendo mayor protagonismo político y mayores atribuciones. Y en el caso de Inglaterra, a partir de eso, pues se conforma el sistema parlamentario. El sistema parlamentario pasa por distintas fases históricas, que eso pues lo voy a exponer después en otro video cuando hable un poco de la evolución de las monarquías europeas, sobre todo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Podemos decir básicamente que el sistema parlamentario no cumple en un sentido estricto del término la división de poderes que establece el Barón de Montesquieu.
Básicamente, ¿por qué? Por la forma como se eligen el poder ejecutivo y el poder legislativo. Los ciudadanos lo que hacen es votar por el poder legislativo. Eso es lo que hace básicamente en el sistema parlamentario. Y el poder ejecutivo es elegido por los miembros del poder legislativo. Usualmente se elige a un primer ministro o un presidente de gobierno, un canciller. Este primer ministro, una vez nombrado por la mayoría parlamentaria, decide formar su propio gabinete de gobierno, que son los otros ministros que van a acompañarle en la función pública. Esta es pues la característica fundamental del sistema parlamentario. Es un sistema político donde la elección del Ejecutivo la realiza el Poder Legislativo y el Poder Legislativo es elegido por la población general. Se considera pues al Parlamento el órgano representante de la soberanía popular y el que tiene la autoridad por parte de la población de formar eventualmente el Poder Ejecutivo. El primer ministro recibe lo que se conoce como un voto de confianza y gobierna mientras cuente con este voto de confianza en la mayoría parlamentaria. En el momento en que esta mayoría parlamentaria considera que el primer ministro y su gabinete no están realizando de forma efectiva su rol político o el ejercicio del poder, pues simple y llanamente pues se le retira esa confianza a través de un voto de censura o una moción de censura. La característica pues del sistema parlamentario es que existe una relación bastante estrecha entre poder ejecutivo y poder legislativo. No existe pues una independencia total entre ambos poderes, como si pasaría, por ejemplo, en un sistema presidencial. Al menos esto es así en la teoría. En la práctica, por ejemplo, se pueden ver relaciones estrechas entre el poder presidencial y el poder legislativo, sobre todo si en el poder legislativo el presidente tiene mayoría de los miembros de su mismo partido, de tal manera que existe una alta coordinación entre presidencialismo y Congreso o poder legislativo. El siguiente sistema político, que es el sistema semipresidencial, nace ya más bien entrando el siglo XX y fundamentalmente pues consiste en una combinación del sistema presidencial y del sistema parlamentario. En términos bastante simples, tú tienes dos elecciones, una elección para escoger al jefe del Estado, que sería el presidente, y una elección en donde tú escoges al Parlamento. Una característica que no mencioné de los sistemas parlamentarios es la existencia de lo que se conoce como un ejecutivo dual, que el poder ejecutivo viene representado en dos figuras. La figura del monarca, si son monarquías constitucionales, o un presidente electo o designado por el Parlamento, en el caso que sea una república parlamentaria. Esta primera autoridad ejecutiva cumple con roles fundamentalmente simbólicos y ceremoniales. Y la segunda autoridad ejecutiva, que suele ser el primer ministro nombrado por el Parlamento, es quien ejerce realmente el poder efectivo en el gobierno. El monarca o presidente es el jefe del Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. En los sistemas semipresidenciales también tenemos un ejecutivo dual. La diferencia es que el presidente del país no cumple funciones puramente ceremoniales, sino que tiene algunas atribuciones ejecutivas de forma efectiva, algo que no se da en las repúblicas parlamentarias ni tampoco se da en las monarquías constitucionales. Por ejemplo, el presidente puede ser jefe del ejército y tener atribuciones, por ejemplo, como vetar leyes o disolver el Congreso. Puede también tener funciones, por ejemplo, como
iniciativas de ley, o incluso puede tener funciones como encargarse de la política exterior de un país. Los países que tienen este sistema de gobierno son varios. Los más emblemáticos serían Francia y Finlandia. También se dice que Rusia, Ucrania y otros países de Europa del Este también presentan este tipo de sistema de gobierno. La característica del sistema semipresidencial que lo diferencia de los otros dos sistemas es que un primer ejecutivo es elegido por voto popular o por colegios electorales, que es el presidente, y el segundo ejecutivo es nombrado usualmente por el Parlamento, que es el primer ministro. Puede darse el caso que el presidente electo sea que el nombre del primer ministro, pero ese nombramiento necesite de respaldo de la mayoría parlamentaria. Básicamente, pues, tenemos dos ejecutivos, uno elegido por voto popular o por voto por colegios electorales, y el otro o bien escogido por el presidente o bien escogido por el parlamento o por una elección o una negociación de ambas autoridades públicas, y que bueno, pues este jefe de gobierno puede ser destituido por el parlamento. Es responsable frente al parlamento de las políticas que implementa el gobierno. Esa sería pues la característica que tienen los sistemas semipresidenciales. Por último, puedo mencionar el sistema político, conocido como sistema directorial, siendo el país que actualmente lo tiene la República de Suiza, y consiste básicamente en lo siguiente, en que el poder ejecutivo no es un presidente ni es un primer ministro que nombra su propio gabinete de gobierno, y que él puede pues destituir a estos ministros y a los miembros de su gabinete a su propia discreción. Esa es la característica que tiene, por ejemplo, los sistemas que son presidenciales, parlamentarios y semipresidenciales. El jefe de gobierno puede escoger a dedo y deponer a dedo a los miembros de su gabinete, a su propia discreción, obviamente. El directorio es un gabinete de gobierno colegiado que en conjunto actúa como poder ejecutivo, y las decisiones se toman por consenso y por votación de la mayoría de los miembros de ese gabinete. Esa es la característica que tiene el sistema directorial frente a los otros tres sistemas de gobierno. No existe una única autoridad ejecutiva a la cual los ministros son responsables y que puede poner a su juicio, sino que todos los miembros del gabinete son un órgano ejecutivo colegiado, y todos ellos son los que realizan las funciones ejecutivas, tanto a nivel de ministerios como la toma de decisión conjunta de todos los asuntos del Estado. En Suiza, este órgano es conocido con el nombre de Consejo Federal, y el Consejo Federal suele ser nombrado por el Poder Legislativo, que son las dos cámaras que tiene el gobierno de Suiza, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Me disculpo por no poder mencionar sus nombres, los leí, pero no logro pronunciarlos de forma adecuada. Bueno, el sistema directorial nace en Francia, después del gobierno de los jacobinos, como una forma de establecer un poder que fuera más equilibrado en la República Francesa. Hay antecedentes también en Pensilvania, en los Estados Unidos. También este sistema de gobierno fue exportado durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas a otros países como Suiza o los Países Bajos.
Una cosa curiosa de Suiza es que en todos los niveles de gobierno existen directorios ejecutivos, tanto a nivel municipal, a nivel cantonal y a nivel federal. En algunos cantones, por ejemplo, puede ser elegido ese directorio de gobierno o ese consejo cantonal o municipal, o bien por voto popular, o bien por el parlamento cantonal o municipal electo. Esto ya varía de una región a otra de la propia Suiza. Otra de las características es que el directorio no puede ser disuelto por el parlamento, salvo en casos muy pero muy especiales, ni tampoco el directorio puede disolver el parlamento. Bueno amigos, esta es la breve descripción de los sistemas políticos. Espero que les haya gustado este audio. Suscríbase a mi canal, compártalo en las redes sociales. Espero que todos sean muy felices y nos veremos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.